Desde hace días las cosas están mucho más claras sobre la muerte del ex secretario presidencial Fabián Gutiérrez. Pero claro, la investigación continúa y los datos de la investigación a esta hora de la mañana están en manos, como siempre, de Raúl Colman. Buen día, Tuni, ¿cómo estás? Hola Guillermo, hola, ¿cómo les va? Buen día. Disculpen. Bueno, a ver, muchas cosas están pasando. La principal es que el juez detectó finalmente que el grupito este de jóvenes que terminó matando a Fabián Gutiérrez se habían enterado que él había vendido un camión en $25.000, una camioneta que se calcula en unos $15.000, es decir, que ellos se esperaban encontrar en esa casa con 40, 50.000, $60.000, ellos esperaban una cifra de ese estilo. Entonces, ese plan lo urdieron hace varios días y la seducción de Facundo Saeta al exsecretario fue parte del plan. Es decir, simuló un acercamiento y después se metió en la casa con los otros cuatro, lo apretaron para que les diera el dinero, aparentemente se llevaron parte del dinero. Hay todavía con una cierta incógnita si accedieron o no a una caja de seguridad. El juez Carlos Narvarte va a abrir esa caja con la familia delante y ahí se va a saber tal vez un poco mejor, pero digamos, el móvil está en este tema. Directamente relacionado claramente a la línea de investigación original prácticamente, más allá de los desaciertos y el desastre que generó la comunicación de la oposición, de la que vamos a hablar en algunos minutos. Ahora, no aparecen algunas piezas clave, ¿no? Como el celular, por ejemplo. Bueno, apareció finalmente tirado porque uno de los detenidos, que se llama Pedro Monzón, aceptó ir con el juez, hacer como una especie de recorrido con el juez y fueron, por ejemplo, a una obra en construcción donde encontraron una campera de Fabián Gutiérrez que ellos habían tirado, un palo con el que le habían pegado y hay un celular iPhone que también se encontró que habían tirado dentro de una bombacha. Y ese celular, vos sabés que el software solo lo tiene la Policía Federal para abrirlo, de manera que los técnicos de la Policía Federal tendrán que abrirlo. El juez está muy interesado en todo el tema de los celulares porque necesita saber qué papel jugó cada uno en el homicidio. Entonces, bueno, ya incluso secuestró el de una pareja, una novia de Facundo Saeta, que es el principal imputado porque es el que tiene el que tuvo las manos hinchadas por los golpes, ¿no? Por pegarle tanto. Claramente los celulares, decíamos ayer y lo decimos ahora y lo decís también vos, son fundamentales para ratificar el rol de cada uno, cuándo comenzaron las comunicaciones, a qué hora, quién se comunicó con quién, si hay texto ni hablar, para establecer el rol que cada uno tuvo en esta historia. Falta el de Saeta, entiendo, por eso fue importante el secuestro del de la novia, ¿no? Porque allí podría establecerse, por ejemplo, cómo se produjo la vinculación o la seducción que vos mencionabas recién. Exactamente, sí. Se imaginan Monzón, que además pidió volver a declarar. Monzón fue, pero él en todo momento dice, bueno, yo justo me fui, yo no vi, fuimos a tal lado, pero yo en ese momento había salido. O sea, que él trata de desligarse. Dos de los cuatro tratan de desligarse totalmente de los hechos y apuntan a que todo fue responsabilidad de los dos hermanos Saeta. No se les encontró dinero, por lo que sabemos hasta el momento, pero tuvieron muchas horas hasta que los detuvieron. Entre que esto ocurrió a la madrugada y los detuvieron después del mediodía, tuvieron muchas horas como para moverse, ¿no? Hay un detalle que vos decís y repetís, y por ahí la gente no sabe,
o no se imagina porque solamente al vivir lejos de la violencia, afortunadamente la mayoría de las personas cree que cuando uno golpea con el puño no pasa nada, pero en realidad la mano se lastima mucho cuando uno golpea con el puño. De hecho, deja ese rastro de la inflamación, entre otras cosas, y es un rasgo que lo va a comprometer mucho a Saeta, las manos hinchadas, porque quiere decir que efectivamente pegó y pegó mucho con sus puños. Exactamente. En cambio, los otros no tienen tanto rastro. Uno de los demás sí tiene algo de rastro, pero más leve. El que más tiene esa hinchazón es Facundo Saeta. Bueno, da la impresión. Todos los demás dicen que él fue el principal protagonista de toda la historia, el que urdió el plan, el que lo llevó, el que pegó, el que acuchilló. Recuerden que el cuchillo era un cuchillo de la casa, eso muestra la improvisación acá. Un homicidio como el que en algún momento tiró la oposición, como que parte de un tema político. Recuerden que en algún momento se dijo lo quisieron silenciar como testigo, etcétera, etcétera. Y esas cosas, imagínate que traes a alguien de afuera, alguien desconocido. Estos eran cuatro jóvenes del Calafate, muy conocidos, con un cuchillo de la casa. Sí. O sea, es una improvisación total. Dejaron marcas y rastros por absolutamente todos lados, ropa ensangrentada, las marcas de los neumáticos en el lugar de sus vehículos, hay huellas digitales, seguramente va a haber rastros genéticos. Es muy una cosa turbulenta, muy improvisada, ¿no? Esto ya quedó más que claro, lo que deja todavía peor parados a aquellos que firmaron el comunicado de la oposición de Juntos por el Cambio, que quedaron no solamente completamente fuera de tiempo y desubicados, sino que han generado una interna de la que empezamos a hablar ayer y que se fortaleció en las últimas horas, porque podríamos decir que el grupo de los moderados se termina imponiendo sobre el grupo que lidera Patricia Bullrich, ¿no? Exactamente, yo te contaba ayer, Guillermo, creo que te contaba, la humorada que hay dando vuelta. La humorada es las palomas controlan a los halcones a ver si ponen los patitos en fila. Y efectivamente es lo que ocurrió en las últimas horas. Se hace un comité del PRO en el cual Mauricio Macri tendrá sus jugadores, que son básicamente Patricia Bullrich y Fernando de Andrés, pero el sector moderado tendrá los lugares mayoritarios, porque además es mayoritario el lugar más, digamos, la franja más tranquila, porque son los que gobiernan, como Horacio Rodríguez Larreta o Jorge Macri. Está el intendente de Lanús, está, digamos, ahí, está Cristian Ritondo, que es el titular del bloque de diputados. O sea, hay una presencia mucho más importante de los moderados en el PRO que del sector de Mauricio Macri. Que además, Raúl, termina de alguna manera refrescando algo que ya había sucedido antes de las elecciones presidenciales, porque el mismo grupo que ahora se puede definir como duro fue el que definió la estrategia de la elección que termina llevando a la derrota a Mauricio Macri, algo que fue un reproche en su momento. De hecho, había otras tendencias que fueron literalmente sofocadas por el macrismo, y esto de alguna manera termina recrudeciendo aquella vieja disputa, como diciendo, bueno, ustedes ya nos hicieron perder el año pasado, ahora estamos nosotros conservando cierto poder, ciertos manejos, y otra vez estamos repitiendo la historia. Tal cual, tal cual. Es más, hemos charlado aquí nosotros como en verdad el espionaje ilegal también tenía esta connotación. Se espiaba también a los moderados por esta idea de y no va a dar para que Macri gane las elecciones, hay que llevar a María Eugenia Vidal de candidata. Entonces, todo, de alguna manera hay una hilación entre los hechos de estos días, ¿no? Gracias, Raúl, abrazo grande.
Abrazos.